Bueno, comenzamos la clase de hoy con el tema 2, actividades del técnico de enfermería en las instituciones sanitarias. Comenzamos comentando el concepto de atención primaria en la salud. La atención primaria en la salud constituye el primer nivel de acceso ordinario de la población al sistema sanitario público, como sabéis, y se caracteriza por prestar atención integral. Hablamos que en la década de los 80 surge el término Alma-Ata en la capital de Kazajstán, antigua República Soviética, y la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud hizo pública el 12 de septiembre de 1978 la llamada Declaración de Alma-Ata. Esto, pues bueno, es interesante y hay preguntas sobre ello. Habíamos comentado que era el primer nivel de acceso ordinario de la población al sistema sanitario público y se caracteriza por prestar atención integrada a la salud. Un acceso ordinario, pues el médico de familia, por ejemplo, cuando no haya respuesta de este primer nivel, será derivado a la atención especializada. Las características de la atención primaria de salud pues son muchas. Por ejemplo, asistencia sanitaria individual y colectiva, en la que no solo se curan a individuos enfermos, sino también a individuos sanos. Atención integral. Esta está referida a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, etc. Los nuevos centros de atención primaria. Estos sustituyen a los ambulatorios y consultorios del sistema anterior. Las nuevas áreas asistenciales cubiertas: salud laboral, salud mental, enfermos crónicos, asistente social. Bueno, os dejo un vídeo de lo que es la atención primaria de salud a lo largo de la historia. La atención primaria de salud atiende las necesidades sanitarias de las personas a lo largo de su vida. Desde dar la bienvenida a un niño a este mundo hasta ofrecer servicios como las vacunas que nos protegen tanto a nosotros como a nuestras comunidades de las enfermedades infecciosas. Nos apoya en la infancia, la adolescencia y la edad adulta con servicios que nos ayudan a estar sanos. Por ejemplo, orientaciones para una buena nutrición y la práctica habitual de actividad física. Permite vigilar de cerca los factores de riesgo, realizar pruebas diagnósticas y puede confirmar algunos diagnósticos sin salir de la comunidad local. En el puesto de una partera rural, la consulta de un médico de familia, la clínica urbana de un grupo de médicos, un trabajador social en un centro comunitario o una farmacia a la vuelta de la esquina. En la atención primaria de salud se tratan y gestionan diferentes afecciones mediante procedimientos periódicos, prescripción de medicamentos y prevención, especialmente en afecciones crónicas como la hipertensión, la diabetes y el asma, además de la salud mental y las necesidades de acción urgente. En la atención primaria de salud se prestan servicios a todas las personas, se cuida de su salud y se gestionan sus necesidades de forma confidencial, en colaboración con los proveedores habituales de asistencia sanitaria, los miembros de la familia y los cuidadores. La atención primaria de salud atiende la mayoría de nuestras necesidades sanitarias a lo largo de la vida e incluso nos acompaña durante la vejez, añadiendo vida a los años y años a las vidas. La atención primaria de salud que tanto nos apoya necesita nuestro apoyo. Bueno, pues esto es un breve resumen de la atención primaria, que creo que con los vídeos pues se ve mejor. Bueno, luego tenemos nuevos servicios, como por ejemplo la cita previa programada, historia clínica familiar, consultas de enfermería, etc. Luego, nuevos profesionales que se incorporan se refiere a los trabajadores sociales, por ejemplo, a los odontólogos, farmacéuticos, coordinadores de programas, etc. Luego, nuevos horarios
y régimen personal. Se dedican exclusivamente al sistema sanitario público por parte de los profesionales. Luego tenemos nuevos modos, que es la integración de todos los recursos relativos a formas saludables de vida de la comunidad y participación comunitaria. Y nueva sectorialización del territorio. Aquí aparecen las zonas básicas de salud, ¿vale? Los objetivos de la atención primaria de salud. Elevación del nivel de salud de los ciudadanos y de las comunidades. Y nivel de calidad del sistema de salud y del grado de satisfacción de los usuarios. Lo que hablábamos en la otra clase de accesibilidad, solo con usuarios, etc. Luego, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y asistencia curativa. Asistencia sanitaria individual y colectiva, ambulatoria, domiciliaria y de urgencias. Participación comunitaria, reinserción social, lo que es la rehabilitación. Bueno, luego tenemos muchas más, investigación y docencia, coordinación con los demás servicios sanitarios, en atención primaria de otros ámbitos geográficos, por ejemplo, lo que es la tarjeta electrónica europea. Bueno, tenemos lo que son las prestaciones de atención primaria, que es el siguiente punto. Aquí vamos a hablar de los equipos interdisciplinares que son los que garantizan la calidad y la aceptabilidad de las mismas, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención en la prestación de servicios sanitarios y de la coordinación entre todos los sectores implicados. La atención sanitaria, que puede ser a demanda o programada y urgente, tanto la consulta como el domicilio del enfermo. Los procedimientos diagnósticos, la materia de prevención y atención comunitaria, las actividades de información y vigilancia en la población de la salud, la rehabilitación básica, las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos. Tenemos la atención paliativa a enfermos terminales, la atención a la salud mental, que es muy importante, en coordinación con los servicios de atención especializada, y la atención a la salud bucodental. Yo, como higienista bucodental, pues veo que esto es muy importante. La población, por ejemplo, pues no le da gran importancia a la salud bucodental. Por ejemplo, en el hospital me pasa habitualmente, que antes pues no me daba cuenta, que los enfermos, cuando les voy a llevar pues un enjuague bucal con un cepillo para que se enjuaguen la cavidad oral, pues por ejemplo me comentan que para qué, que si no tienen dientes, que total tienen prótesis. Bueno, pues hay que explicarles, es importante explicarles que aunque tengan prótesis, la prótesis también se ensucia, que hay que lavarla y que la cavidad oral, aunque sea un paciente déntulo sin dientes, pues que también se llena de microorganismos y hay que lavar la lengua, la mucosa, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la delimitación de la zona de salud en la atención primaria y el concepto de centro de salud. El centro de salud, supongo que, como sabéis, es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una atención primaria de salud coordinada globalmente. Puede ser integral, permanente y continuada. Sale aquí el denominado consultorio local, que en cada una de las localidades pues, restantes que constituyen la zona es un mínimo de 50 habitantes. En el medio urbano, cuando las condiciones lo aconsejen, podrán existir otras instalaciones diferenciadas dependiendo del centro de salud. Los centros de salud constarán con una dotación de personal acorde con las necesidades de cada zona. Así tenemos que el equipo de atención primaria, por ejemplo, es el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios con actuación en la zona de salud.
El equipo de atención primaria principal en el centro de salud pues sería el centro de familia. Aquí podemos hablar de los médicos de medicina general y pediatría, de los funcionarios de técnicos del Estado, de los farmacéuticos, de los veterinarios, de los trabajadores sociales, etcétera. Y todo lo que son las funciones de estos profesionales. Tenemos las funciones que fui resumiendo para que veáis. El equipo de atención primaria, que son los profesionales de los que ya hemos hablado. Y la atención especializada. La atención especializada garantiza la continuidad de la atención integral al paciente. Una vez que están superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel paciente, pues una vez, hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel, ¿no? Tras el proceso asistencial, el paciente y la formación clínica correspondiente retornan al médico de atención primaria y pues dispone del conjunto de los datos de la biografía sanitaria del paciente y garantiza la visión clínica y terapéutica global. Al médico esto le permite que la continuidad de los cuidados siga caracterizada por la equidad y que es independiente del lugar de residencia y de las circunstancias de autonomía de cada paciente. La atención especializada se presta en centros de especialidades y hospitales de manera ambulatoria o en régimen ingreso. La atención especializada ambulatoria se presta siempre en las condiciones del paciente lo permiten, en consultas externas y en hospital de día. El acceso del paciente a la atención de urgencia hospitalaria, que se presta durante las 24 horas del día a pacientes que sufren una situación clínica aguda, que obligue a una atención inmediata de los servicios del hospital. Se realiza por remisión del médico, como sabéis, de atención primaria, que es pues cuando nos manda una prueba y nos remiten allí, o especializada, o por razones de urgencia o riesgo vital, que puedan requerir medidas terapéuticas exclusivas del medio hospitalario. Entonces, a diferencia de la atención primaria, en este nivel también se presta la asistencia de régimen de hospitalización o internamiento. Como veis, tenemos aquí un pequeño resumen que os puse de lo que es el primer nivel hasta el cuarto. Pues bueno, lo que es el primer nivel, hay una puerta de entrada del sistema de atención en salud, son el contacto inicial, permanente y privilegiado de personas, familias, comunidades, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención médica general y demás. Bueno, en el primer nivel os puse aquí a lo que está asociado y que es el que tiene mayor cobertura, ¿vale? Bueno, lo veis, lo leéis con detenimiento. En cuanto al segundo nivel, pues lo mismo. Tenéis lo que sería el segundo nivel y lo que brinda, ¿vale? Brinda diagnóstico y tratamiento de los pacientes que no pueden ser resueltos en el primer nivel, obviamente, y son derivados pues, a unidades de diagnóstica más complejas como laboratorio, anatomía patológica, etc. El tercer nivel, pues más de lo mismo, sería la red de hospitales, generales e institutos especializados. Y lo que brinda, la cobertura que es menor y lo que entra en la cobertura. Y por último tenemos el cuarto nivel, que bueno, aquí habla de Bolivia porque la captura de pantalla era de allí, pero bueno, nos pone pues lo que entraría en el cuarto nivel y las entidades del mismo. Bueno, pues esto lo leéis con calma, es un pequeño resumen. Bueno, pues hice una cronología que creo que es muy importante, esto es muy importante, donde hablo de los años en los que el trabajo del técnico de enfermería pues fue apareciendo. Por ejemplo, en el 48 aparece la primera reglamentación sobre lo que es el cuidado de cuidadora.
En el 60 surge la figura del auxiliar de clínica. En el 73, como sabéis, se especifican funciones del auxiliar de clínica como personal técnico no titulado. En el 73 también, el 26 del 4, se recoge la figura del auxiliar de clínica. En el 75 aparece el título de FP1 de rama sanitaria. En el 84, la exigencia del título de FP1 de rama sanitaria para trabajadores. En el 86 se pasa a denominar auxiliares de enfermería. Y en el 90 los estudios pasan a formar parte de la LOCSE, los ciclos formativos de grado medio que tenemos ahora. Y ya en el 95 aparece el título que actualmente tenemos, que es el de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Esto es importante. Vale, algunas de las funciones de los técnicos de cuidados en enfermería, en algunos servicios. Bueno, pues aquí os pongo que el técnico forma parte del equipo sanitario, como sabéis. Sus funciones son reguladas por un estatuto que fue aprobado por la Orden Ministerial del 26 de abril del 73 y todos sabemos que está obsoleto, que las funciones no están actualizadas, que hay un grupo trabajando en el Ministerio que ahora está paralizado por el tema de la guerra, trabajando para ello, para actualizar las funciones y demás. Como sabéis, como he dicho en la anterior clase, ya se ha conseguido el C1, pero queda mucho por andar. Entonces, bueno, aquí hay funciones de los técnicos de enfermería, pues en quirófano y esterilización, pues en los servicios de admisión, en los departamentos de laboratorio, en radiología, en las consultas, en el servicio de farmacia, en rehabilitación, en las instituciones sanitarias ambulatorias, bueno, a ver, en muchísimos sitios, ¿vale? Que podría estar enumerando eternamente. Si tenéis alguna duda, me preguntáis por el grupo, si está cerrado, me preguntáis por privado o en el correo, que ya sabéis que es sanidaddecolores@gmail.com, con una D en el medio. Y bueno, yo aquí, pues bueno, voy a hablar de las funciones de quirófano porque son las funciones que cogí, porque, por nada en especial, pero bueno, funciones hay en todas partes, evidentemente, y me lo preguntáis porque no voy a llenar las diapositivas con todas las funciones que tenemos. Bueno, pues aquí en el artículo 73 de funciones de los técnicos en enfermería, en los departamentos de quirófano y esterilización, pues tenéis que la reposición del material del área quirúrgica, pues las funciones pues serían pues, estas que os digo en estas diapositivas, como el almacén de anestesia, de suturas, de material fungible, de farmacia, cuidado de conservación, reposición de batas, etcétera. Las vais viendo, ¿vale? En la reposición de zona limpia y del quirófano, pues como sabéis, de sábanas, de cepillos quirúrgicos, mascarillas, gorros, batas, reponer las intermedias, los antiquirófanos, repartir el pedido de ropa, colocar el instrumental de la zona de esterilización. Bueno, lo que es la zona de reposición y lavado instrumental de las gomas de aspiración, filtros de esterilización, indicadores internos de esterilización, los cepillos, compresores, etc. Bueno, en cada centro sanitario pues, se trabaja de una manera y se harán unas cosas u otras. Yo he puesto lo más general que he podido. La reposición y limpieza del carro de material fungible, pues las gasas, los paños, las sondas, los apósitos, todo esto. Luego lo que es la limpieza y procesamiento y almacenamiento de los instrumentos y suministros, pues bueno, el técnico de enfermería limpia para su posterior esterilización los instrumentos utilizados y en las cirugías no sépticas con el cepillo de protección personal provisto de gafas y guantes. Bueno, pues tenéis ahí lo que fui poniendo. En cirugía aséptica, por ejemplo, pues se recoge el instrumental de la mesa, se sumerge en un baño, se deja 20 minutos, se enjuaga, se guarda el instrumental en las cajas. Bueno, esto sería la zona de esterilización, dependiendo en cada hospital. Se colocan los testigos, esto ya sería en esterilización. Por ejemplo, nosotros en Vigo, en el Hospital Cunqueiro, tenemos una persona que se encarga solo del material que es una persona que es la técnico de enfermería del material
y esta pues se encarga de, cada vez que salen los quirófanos, pues se encarga de llevarlos de la zona del quirófano a la zona de sucio y de pasar un agua a todo lo que son las cajas para que no vayan con restos orgánicos a esterilización, meterlas en las lavadoras y salen limpios, entre comillas, evidentemente, y de ahí se meten a unos carros y esos carros son los que se mandan a esterilización. Sí que es cierto que algunas cajas, las cajas más pequeñas, pues cajas de pequeñas intervenciones quirúrgicas, algunas de oftalmología, tenemos lo que es la potestad, ¿no?, de hacerlas ya allí. Tenemos allí los papeles, los testigos y demás, y ya las hacemos allí, las mandamos ya hechas. Colaboración y participación en la docencia del área quirúrgica también, ¿vale? La formación de otros alumnos es un proceso de actualización que abarca funciones de percepción, pensamiento y desempeño. Debe enseñar al alumno, el técnico de enfermería, el funcionamiento del área quirúrgica y todas las técnicas que realiza en colaboración con el personal de enfermería, así como las labores de reposición, limpieza, esterilización del instrumental quirúrgico, los servicios complementarios en la asistencia sanitaria y la responsabilidad que tenemos como profesionales, que es la obligación que el profesional tenemos de responder a las actividades que realiza en función de su actividad profesional y experiencia. La responsabilidad está relacionada con la eficacia y la eficiencia, que hemos hablado en la anterior clase, que habíamos subrayado FICA en condiciones ideales y la eficiencia ciencia al menor coste posible, ya que los pacientes exigen una atención de calidad. Asimismo, el registro de los cuidados que se proporcionan puede reflejar la eficacia y proteger la responsabilidad legal o cuando ocurra un incidente fuera de lo normal. Nosotros, como técnicos de enfermería, junto con las enfermeras de quirófano, tenemos que completar las actividades sistemáticas que van dirigidas al plan de cuidados individualizado del paciente. Bueno, pues aquí en esta diapositiva seleccioné un trozo que me parece bastante importante, que es el concepto de cuidados, necesidades básicas y autocuidados, en el que tenemos tres dimensiones: las fundamentales o físicas o biológicas, las psíquicas o la psicosocial o social. Estas tres dimensiones son muy importantes y interactúan entre sí. Como consecuencia de esta interacción tendremos diferentes desarrollos de una misma enfermedad y diferentes niveles de autonomía. La interacción de estos tres factores es muy importante cuando hablamos de pacientes, pues la calidad de vida y la autonomía van a depender de los recursos biológicos, psíquicos y sociales con los que cuenten. Entonces, el personal de enfermería, incluido nosotros, evidentemente, debemos de ayudar al paciente disminuyendo en la mayor posibilidad que tengamos en nuestras manos las molestias y los desajustes para que puedan conseguir la mayor autonomía posible. Bueno, aquí os dejo un vídeo porque ahora vamos a hablar de lo que son las necesidades básicas según el modelo de Virginia Anderson.
Bueno, pues creo que gráficamente o audiovisualmente es más fácil, por lo menos a mí me es más fácil de aprendérmelo. Luego tenemos el concepto de autocuidado según el modelo de Dorothea Oren. ¿Vale? Entonces, para esto también elegí un libro. Oren elabora su teoría sobre la base de estas tres teorías, la del autocuidado, la del déficit de autocuidado y la del sistema de enfermería. Os lo pongo. Hola, soy Dorothea Oren, enfermera de profesión y uno de los teoristas más importantes del área. Con mi experiencia práctica y constante desarrollo de conceptos en el ámbito enfermero y humanista, he logrado crear la teoría del déficit del autocuidado, o conocida como TEDA. Esta ha sido un gran aporte al cuidado terapéutico y al del individuo sano en el mundo. Les presentaremos a continuación la teoría para que ustedes, como futuros enfermeros, puedan identificar y aplicar estos conceptos, mejorando la calidad de atención y la vida de las personas. Pero primero les platicaré un poco sobre mí. Nací en Baltimore, Maryland, en 1914, obtuve mi diplomado en la Providence Hospital School of Nursing en 1930, luego un bachillerato y magíster en educación enfermera de la Catholic University of America en 1939 y 1970. Una de mis metas durante mis prácticas como enfermera supervisora, quirúrgica y privada en domicilios y hospitales fue el mejorar la calidad de los centros sanitarios generales del Estado. Con esto he decidido crear en 1970 una empresa consultora sobre el tema y publiqué mi primer libro en 1973 titulado Nursing: Concept of Practice, donde presento los conceptos a tratar de enfermería y autocuidado. Me jubilé en 1948, pero continué trabajando en mi teoría de forma individual y con colaboradores. Posteriormente, mi muerte fue el 22 de junio del 2007 en Skidway, Eastland, Georgia, pero he decidido volver y ayudarlos en esta nueva etapa. Ahora hablemos de la teoría. Esta surgió en mis prácticas cuando me pregunté en qué estado debe estar una persona cuando se decide que intervenga un enfermero o enfermera. Entonces supe que cuando esa persona es incapaz de proporcionarse continuamente un autocuidado de calidad y en cantidades necesarias según su situación de salud, y siempre considerando que el ser humano tiene la habilidad innata de cuidar de sí mismo. Bueno, pues pasaríamos al modelo de adaptación de Callista-Roy. ¿Vale? Bueno, pues os pongo el vídeo.
Pues aquí con lo que tenéis que quedaros en el modelo de adaptación de Calister-Roy es que hay 4 áreas de adaptación y la función de la enfermera o técnico de enfermería es ayudar en las 4: las necesidades fisiológicas básicas, la autoimagen, el dominio del rol y la interdependencia. La enfermera debe valorar estas áreas identificando comportamientos positivos y negativos para reforzar los positivos y cambiar los negativos. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso de atención de enfermería, o PAE. De esto suelen caer también bastantes preguntas, ¿vale? Entonces, el proceso enfermero, también denominado como proceso de enfermería PE o proceso de atención de enfermería PAE, es un método sistemático de brindar cuidados humanistas, eficientes, centrados en el logro de los resultados esperados y apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. Os dejo el vídeo. Bueno, pues eso es un pequeño resumen. Bueno, luego ahora vamos a hablar de las actividades básicas de la vida diaria. Tenemos, vale, lo resumí en básicas e instrumentales, ¿vale? Las actividades básicas de la vida diaria, o ABVD, miden los niveles más elementares de la función física, la capacidad de llevar a cabo las actividades que realizan de forma habitual en nuestra vida diaria, como por ejemplo alimentación, aseo, movilización. Tenemos aquí lo que es las escalas más utilizadas, que son las del índice de CAD y la escala de Barter, que la utilizamos habitualmente. En esta última, además de las anteriores actividades, se valora la de caminar y la utilización de escaleras. Luego, en las actividades instrumentales de la vida diaria, son las actividades más complejas, que suelen implicar un mayor grado de independencia, como el uso de transporte, telefonear, masajear. Aquí tenemos las escalas de Lupton-Brody o de Philadelphia Geriatric Center. Os dejo las escalas para que podáis echar un vistazo detenidamente. Bueno, os dejo lo que es todo lo que es el tema de numeraciones, qué es lo que significan, pues que autónomos son 100 puntos y que dependientes de 0 a 20. Bueno, lo miréis con calma. Luego ahora vamos a hablar de lo que es el paciente hospitalizado. Aquí en el paciente hospitalizado, pues el ambiente hospitalario normalmente, como sabéis, genera reacciones psíquicas bastante raras en los pacientes cuando están ingresados. Hay una subcultura hospitalaria con unas normas, unos valores, etcétera, donde el paciente hospitalizado es sometido sin desearlo ni comprenderlo. El enfermo tiene que sufrir una socialización, igual que si tuviera que aprender a vivir en una cultura radicalmente distinta a la suya. Bueno,
Aquí tenemos que en el hospital se le impide al paciente utilizar determinados recursos. Y bueno, esto todo pues ya es una controversia para él. La estructura del hospital poco tiene en cuenta las necesidades de los individuos y el entorno debe ser aceptado como tal por el enfermo. El enfermo tiene miedo, obviamente, porque no sabe lo que le espera, muchas veces no le informan correctamente, etc. Bueno, tenemos aquí el control del comportamiento de un paciente hospitalizado, pues se justifica sobre una base científica. Se trata de facilitar el trabajo del personal sanitario, solo una de las partes implicadas. El sometimiento del paciente utiliza 4 técnicas: la de eliminación de la identidad, el control de medios y recursos, la reducción y control de la movilidad del enfermo o la deshumanización. Bueno, tenéis ahí un breve resumen de cada una y demás. Bueno, es parte nuestra, es nuestra función entrar en la habitación a lo largo del día e identificarnos. Referirse a él no como un número de habitación, sino con su nombre. Bueno, pues tenéis ahí un poquito lo que es las respuestas de adaptación, como pueden ser pues una regresión o retirada del paciente que se intente escapar, una agresión, porque hay unas reglas y las reglas no gustan. En cuanto a la integración, pues cuando el paciente acata la mayoría de las reglas del hospital y se vuelve activo, pues es todo mucho mejor. La aquiescencia, que asume la rutina del hospital mientras se evalúa la situación. Bueno, un poquito todo esto. Luego, en cuanto a las reacciones mecánicas y mecanismos de defensa y adaptación del sujeto ante la enfermedad, pues tenemos angustia, tenemos bueno, pues depresión, desplazamiento, evasión, identificación, la fase de negación, de proyección, de racionalización. Bueno, pues tenéis ahí todas las fases y los mecanismos de defensa que tiene un paciente, ¿vale? Y por todas las fases que debería de pasar. Bueno, aquí seleccioné un trozo que me parece interesante, que es el modelo asistencial o biopsicosocial, en la que nos habla de que hay que unir los elementos biológicos con los psicosociales para, bueno, pues para explicar la mayor complejidad de los determinantes de salud y de la enfermedad. Así, de este modo, lo que conseguimos es que el individuo dote de todas sus cualidades humanas y no se quede en una simple teoría. Pues aquí, pues que haya un clima emocional terapéutico, diferenciar entre la demanda que haga el paciente y las necesidades de salud global, recordar las dimensiones físicas, psíquicas y sociales, bueno, un poco todo esto. Bueno, os dejo aquí unas hojas de terminología médica que creo que son muy interesantes, que es importante, bueno, pues tener claro muchos conceptos. Es complicadísimo aprenderse todo, pero sí que hay muchas palabras que, bueno, que si nos vamos leyendo todos estos conceptos, pues nos irán sonando y, bueno, es bueno pues tenerlo como un diccionario también y que podamos ir a una planta, nos hablen de una palabra concreta y podamos pues echar un vistazo a ver qué significa esa palabra, ese prefijo, ese sufijo y demás, y poco a poco pues ir sabiendo un poco más de esto. En la siguiente clase, si me acuerdo, pues si no me lo recordáis, intentaré meter preguntas que no las he metido aquí en esta clase de terminología, que suelen entrar en los exámenes bastante. Bueno, luego dejo unos test sobre el tema 2 y luego en la siguiente clase, aparte de lo que acabo de decir, corregiremos los test que están sin corregir de esta clase y empezaremos con el tema 3, que es de documentación sanitaria, clínica y no clínica, sistemas de información, consentimiento informado y secreto profesional. Pues aquí os dejo lo que es la terminología, fijos, prefijos. Palabras relativas al cuerpo y a las extremidades, raíces relativas a las células y a los tejidos,
pues, raíces relativas a la microbiología y a la parasitología, patología en general, referidas a la cirugía, a la piel y a las mucosas, al aparato cardiovascular, al aparato respiratorio. Bueno, todo esto como queda grabado, pues lo dais para atrás y para adelante y lo podéis visualizar muy bien. De todas formas, os lo voy a dejar todo en PDF por si queréis sacar las hojas en una librería y meterles una espiral. Relativas al aparato digestivo, al sistema endocrino, al genitourinario, ginecología y obstetricia. Bueno, aquí os dejo los test, ¿vale? Espero que los tengáis hechos para la siguiente clase, los corregiremos. He seleccionado unos pocos, de todas formas en internet tenéis todos los test que podáis necesitar. Si necesitáis alguno más, pues me pedís, pero bueno, en Google aparecen sin ninguna dificultad. Yo he seleccionado estos, que son los que veremos, y corregiremos. Un poquito las preguntas que me han caído a mí en exámenes, he seleccionado. Y bueno, que algunas he sabido responder y que otras no, evidentemente. Bueno, pues estas son las preguntas que he seleccionado. Os doy las gracias, como siempre, por estar en la clase presencial, por atender a la grabación. Y bueno, nos ponemos con el tercer tema, con la corrección, en la siguiente clase. ¿Vale? Bueno, a todos que paséis una feliz semana. Cuando sea la siguiente clase online os lo avisaré por el grupo y gracias desde Vigo y desde Sanidad de Colores por estar ahí. Saludos.